Además es una tarea de las mujeres. Las mujeres son las responsables de montar el cham. O sea, hay una diferenciación de género ahí en mucho. En las tareas están absolutamente divididas por ejemplo, género. ¿qué hacen ellas? ¿Montar las tiendas? El lugar de las mujeres es el cham, o sea, hacen la comida, se encargan de los niños, montan todo lo que es el hogar, la estancia, y su lugar es siempre delante del cham. Si cortan leña, todo delante. Porque te diré una cosa, y esto es muy diferente a... A veces me preguntan, ¿no? ¿Ves diferencias si eres chico o si eres chica viajando? Pues hay lugares en los que sí. Porque las mujeres en la tradición Nenet tienen una cantidad de reglas que tienen que seguir, que tú como extranjera también te tienes que adaptar. Y es que básicamente dentro de la creencia Nenet existe una fuerza de la naturaleza a la que llaman Siamei, que lo cubre todo, ¿no? Es como la idea de que tanto las plantas como el sol como la luna pertenecen como a unos espíritus. Y estos espíritus están especialmente presentes en las mujeres, especialmente cuando las mujeres tienen la regla, también en los animales que están embarazados y en las personas que acaban de atender un funeral o un parto. Así que todo lo que tiene que ver con esto tiene un montón de reglas. Ejemplo, una mujer no puede pasar por encima de cualquier elemento de caza. Por ejemplo, un arpón, por ejemplo, una caña de pescar, por ejemplo, un lazo para atrapar los renos. Porque si lo hace, el espíritu se mete en esa herramienta y va a impedir que el hombre pueda capturar al animal de turno. Hostia. Las mujeres no pueden pasar por delante de la línea de un trineo en movimiento. Si un trineo va para allá, la mujer no puede pasar por delante. Pero la más heavy, pues te digo que el lugar de las mujeres es siempre delante del cham, es que se traza una línea invisible que va del centro del cham, que es la estufa, hasta la parte de atrás, que es la tundra, y la mujer nunca puede cruzar esa línea, ¿vale? Entonces la mujer no puede dar la vuelta al cham. La mujer solamente puede ir para acá o para acá, ¿sabes? Hostia. Y como hay varios chams... No tienen libertad de movimiento. No. Por detrás no, solamente pueden ir por delante. Y por detrás es el lugar de los hombres, porque las mujeres allí no van porque no pueden cruzar esta línea, que es donde se desuellan a los animales, donde se hacen las matanzas. Ellos cazan, entonces. Ellos cazan, sí. Exacto. Sí. Y ellos no tienen tantas reglas. Ellos no tienen ninguna regla, no de este tipo, al menos. Pueden moverse libremente. Efectivamente. Uf, y, hostia, qué chungo. O sea, que claro, ellas tienen unos metros de movimiento durante cuando no están en movimiento, porque entiendo que luego habrá épocas de migración. Claro, pero en la migración ellas no pueden cruzar por delante de un tren en movimiento. Entonces, hasta en la migración hay una restricción, ¿sabes? Que tiene que ver... Es muy curioso, ¿no? Como curioso. Con un 180 grados, ¿no? Sí, sí, sí. O un 360 partido. Es la mujer curioso. solamente puede hacer así. Y claro, como hay varios chams colocados, hay diferentes líneas invisibles. Entonces tú tienes que ir imaginando por dónde están las líneas para no cruzártelas. ¿Y tú también tenías que hacerlo? Claro, ¿no? yo también, sí, yo también tenía que hacerlo. Cuando estabais ahí teníais que seguir... Sí, a veces se me olvidaba y me echaba unas broncas que flipas. te enfadaban. Claro, tío, porque yo me meo, no sé, en plan, voy a ir a mear. Y claro, para mear te tienes que ir... Aquí no hay nada para cubrirte, vale, como puedes ver. ¿dónde Pues meas en la y nada, cagas? tienes que irte ahí como caminar 100 metros en la nieve con la ventisca que dices, ¿sabré yo volver? Y cuando estás ahí, pues claro, tienes que mear en 2 segundos, porque ahí se te congela todo. Se te congela todo. Es como Claro, ¿cómo sacas el culo ahí, tío? Todo el ojete congelado. No digo broma. O sea, imagínate que tienes que hacer esas cagadas rápido. guapas. No. Que estás leyendo, guapísimo, loco. No. No en la tundra. No en la tundra. Oye, ¿y el culo cómo se limpia ahí? ¿Hay alguna cosa importante con la nieve? Querido. Quiero saber cómo se hace eso. Porque cuando vaya un día y me quiera limpiar el culo y no oler todo el día, como además todo tapado, eso se crea un cultivo ahí. Tienes una pequeña obsesión con esto, ¿no, Jordi? ¿Con el qué? ¿Con la caca? Sí, no, hombre, no, coño, es la primera vez que te hablo de ella. Mentira, off camera ya me estabas hablando de limpiarte el culo. Es verdad eso que te he dicho, que había momentos de prisa que no puedes hacer mucho trabajo. No, pero en serio, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se duchan? ¿Cómo se hay higiene? La higiene, pues un poco pues como puedes. Pero aquí no hay baños, para entendernos. No, claro, no hay baño. No. ¿Y cómo te puedes duchar de alguna forma? O sea, ¿te puedes bañar? O sea, no como nosotros tenemos la idea de una ducha, no para nada. Pues si tienes algo que se te ha manchado, pues te lo lavas, ¿no? Pero... ¿quedarte desnudo y ducharte? O sea, completamente desnudo, no. Incluso dentro de las tiendas. También te digo que al final, supongo que como nosotros, claro, este sitio es muy pequeño, ¿vale? Un cham es muy pequeño, muy pequeño. Entonces estás ahí un poco hacinado. En nuestro cham era una familia que eran el padre, la madre, 3 niños y Aníbal y yo durmiendo allí también. Entonces éramos 7 personas durmiendo en un sitio que es pequeño. Entonces yo no sé si cuando nosotros no estábamos, a lo mejor sí que había como más libertad de movimientos a la hora de desnudarse, no lo sé. Obviamente con nosotros ahí pues no era el caso. ¿Y era agobiante dormir ahí? Pues la verdad es que no. No. También llega un punto en el que tienes tanto... Mira, es un día como tan duro, tan hostil, con tanto frío,
con tantas cosas pasando, tienes que ir a buscar agua, estás ahí con el hacha sacando placas de hielo para conseguir agua potable, que cuando llega el momento de dormir es como que te deshaces, te derrites. Porque el agua de la nieve no se puede aprovechar. Ellos no la beben, porque claro, ahí pues mean y cagan los animales, o sea, no sabes si está limpia o no. Hostia. Entonces, de hecho, el lugar donde ellos ponen sus campamentos nómadas, ¿no? Migran más o menos como cada 2 meses, dependiendo, que es lo que tardan los renos en comer como todo el pasto de la zona en la que están. Los renos escarban en la nieve, encuentran el pasto seco y se lo comen. Entonces lo que hacen normalmente es que ponen los asentamientos cerca de lagos helados. Entonces llega un punto en el que tú te das cuenta, vas caminando y de repente llega el pavo, se agacha, empieza con un hacha y se da un cubo de hielo enorme y dices, estamos sobre un lago ahora mismo, un lago helado. Hostia. Y pescan y todo, claro. Claro, ¿qué comen? Pues varias cosas. Carne de reno seca. Los renos son son pastores de renos. Y luego pescado congelado, en plan, congelado naturalmente, obviamente, como incluso ahumado. Y luego también, siendo 100% sincera, o sea, la globalización también ha llegado a estos lugares. Entonces, cuando viene el primo que trabaja en Salejar, pues les lleva a lo mejor cosas más convencionales, pues a lo mejor como pasta o hasta una galleta. Sí, exacto. Vale. O sea, no están totalmente aislados entonces. No, para nada. De hecho, ten en cuenta que esto es Rusia, ¿no? Entonces, hubo un convenio muy interesante en su momento, ¿no? Si no recuerdo mal, era con la URSS, en la cual a cada familia de asentamiento Nenet se le dio un teléfono por satélite, por si acaso pasaba algo grave, que se pudiesen comunicar. Muy bien. Por ejemplo, en el momento en el que hay como condiciones de salud que puedan hacer peligrar la vida de la persona, o un parto, por ejemplo, ellos llaman con su teléfono por satélite y un helicóptero viene a buscarlos. Vale, que no están perdidos de la mano de Dios, ¿no? No, ¿Qué se dice? el gobierno les ayuda. Y, por ejemplo, si tú eres un nómada Nenet, el gobierno te da la estufa. La estufa que tienen dentro de los champs, antiguamente era un fuego, claro. Y ahora son estufas, o sea, estufas rudimentarias de metal y tal, pero es una estufa. Muy soviético, ¿eh? Sí, muy eso te lo da el gobierno, sí. Hostia, y hay como curioso. ayudas, como que no están totalmente alejados, ¿no? Y me comentaste que estuvisteis aquí días o semanas antes de que estallara también un conflicto, ¿no? ¿Entre ellos? No, con los nenes no. ¿No ha habido conflicto? No, claro, y ahí estaba la guerra de Rusia con Ucrania. Vale, pero ellos no estaban nunca en conflicto. Vale, pensaba que sí. No, claro, es como... Ellos no se encuentran... ¿Cómo son ellos? ¿Cómo es su carácter? Pues mira, una cosa que me sorprendió mucho es que no hablan. No hablan casi. No porque jodas. como... Mira, afuera hace mucho frío. Vas cubierto todo el rato. Entonces, no tienes posibilidad de hablar. Ahí no, claro. Y se pasan una gran parte del día fuera. Entonces, cuando llegan a los champs, son muy tranquilos y como que tienen una forma de ser como muy sosegada. A mí me parecieron absolutamente encantadores. De hecho, con la familia con la que yo estuve, o sea, fue precioso. Me regalaron... Bueno, de hecho, el collar lo hice con Volodia, que era el padre de la familia con la que yo estaba. Yo vine de México y me había encontrado un trozo de hueso, que es el trozo de hueso, y lo llevo en la mochila, ¿no? Sin más. Porque si es de México, saber de qué es ese trozo de hueso, ¿eh? Eso me dijo él. Me dijo... Claro, a ver, hay números de que a lo mejor es una tibia esto, ¿eh? No, es de vaca, seguro. Me había encontrado el hueso, lo había dejado en la mochila, tal, no sé qué, y un día abriendo la mochila me encontré el hueso y dije, pues qué excusa tan bonita para intentar tener como una interacción con el padre, ¿no? Porque el padre estaba trabajando todo el rato con huesos, tal, y tenía como una especie de cinturón con herramientas que a mí me había llamado mucho la atención. Entonces, por señas, era como, ¿me ayudas a agujerearlo, tal? Y entonces sacó unos punzones y entre los dos estuvimos ahí como haciéndolo, le hicimos los agujeros y me hice como el collar. Y a partir de ese momento como que sí que sentí que con él sobre todo como que hubo como un muy buen match. Y él le gustaba mucho dibujar, cosa que me pareció como muy, muy bella, ¿no? Y hacía dibujitos de renos, así pequeñitos, renos, y como de montañitas, tal. Tenía como una caja como de alpinos, ¿no? O sea, como de... Y a mí que como me encanta... Como de lápices, de colores. A mí me encanta dibujar. Bueno, de hecho, he traído alrededor de este viaje, he traído una cosa para enseñarte. Sí. Y entonces, pues por las noches nos sentábamos como ahí, como a dibujar los dos, ¿no? Yo con mi cuadernito, él con sus hojas. ¿Y no hablabais por eso? No hablábamos casi. ¿Porque ellos hablan ruso? Ellos hablan su dialecto, que es el Nenet. Hay 2 tipos de dialecto, el Nenet de la tundra y el Nenet del bosque. Y es curioso porque son idiomas diferentes, porque dirías, son dialectos. No, son idiomas diferentes. Sí. Y de hecho hay uno que no tiene casi hablantes y está perdiéndose. Y luego el idioma común era el ruso, que conseguíamos traducirlo a través de una traductora que viene con nosotros. Que está con vosotros. Claro, vale. exacto. Para comunicaros y todo, porque no hablan mucho. Realmente, ni entre ellos no hay mucha comunicación. No. Gente muy callada. Gente muy callada, sí. Y como muy reservados. Aunque ya te digo que yo justamente con él como que sí que encontré como estos espacios de comunicación no verbal
que, como decíamos al principio de esta entrevista, a mí también me gustan, ¿no? Como que me gusta mucho estar con alguien y tampoco hay por qué preguntar nada, ¿no? Entiendo que entre ellos incluso mucho cariño no habría, ¿no? Gente fría. Sí, los niños eran muy juguetones, los ¿Sí? niños me encantaban, sí. Eran pillines. Eran muy pillines. Estaban liándola todo el rato, ¿Sí? se subían como a los trineos que estaban altos y eran niños pequeños, ¿sabes? Eran niños de 4 o 5 años. Hostia. Se lanzaban a la nieve, en plan de ¡ah! Fingían que estaban muertos. ¿Ah, pero, sí? pero no hablaban. No, No pero lo hablaban. que es hablar ni entre No, ellos. ni entre ellos, Curioso, no. tío. Se chillaban y jugaban y hacían como sonidos, pero no hablaban. ¿Hay algún tipo de educación? Sí. Los niños nenet, claro, como sus padres son nómadas, lo que hacen es llevarles a un internado a partir, si no recuerdo mal, de los 5 o 6 años de edad, siendo muy pequeños. O sea que a estos les queda poco para ir a un internado a aprender, Sí. ¿no? De hecho, entre mi viaje y el de Rubén, el de Lethal, que es un año de diferencia, esta familia, porque fuimos a ver a la misma familia, esta familia tiene 3 niños, pues una de ellas... Ania, Roma y Olia. A Olia la habían llevado a un internado. Entonces, cuando yo estuve con ellos, había una niña que cuando llegaron Rubén y Luis ya estaba en el internado. Y no sé si os lo contaron o sabéis, cuando salen del internado, ¿suelen seguir esa vida o de alguna forma deciden irse a la ciudad y tener una vida pues más convencional? A ver. ¿O están como obligados socialmente a seguir aquí? No, hay una elección, claro. Y de hecho, porque esto se lo pregunté, ¿no? A los padres, ¿a vosotros qué os parece que vuestros hijos pues se vayan durante tantos años a un lugar sin que vosotros podáis verlos, ¿no? Les llevan por las vacaciones y tal, pero al final es mucho tiempo. Y me decían que les parecía bien que pudiesen ver cuál era el mundo de ahí fuera y elegir si ellos querían seguir la tradición o no. Claro. Y es verdad que es un grupo étnico que es minoritario y que cada vez hay menos gente. De hecho, anteriormente ellos eran polígamos. Había varias ¿sí? mujeres por cada hombre, sí. Hostia. Pero hace ya bastante tiempo que es tan complicado encontrar mujer que ni aspiras a una poligamia, ¿no? Claro. Monogamia y ya Total, claro. O sea, bueno, me refiero que no es que esté prohibido ni nada, simplemente que no hay suficientes mujeres como para siquiera aspirar a una poligamia. Ajá. Y es verdad que hay algunos que vuelven y otros que no, que se quedan en la ciudad. Hostia, Sí. qué curioso, que vivir así, Pero ellos estaban muy orgullosos. de esa vida tan Total. dura, ¿no? Yo con el padre esto sí que lo hablé mucho y me decía, yo soy nenet, estoy orgulloso de ser una familia nenet, me encanta estar aquí con mis padres, con mi mujer, con mi familia y aspiro que mis hijos hagan lo mismo, aunque a la vez si deciden no hacerlo, pues son libres, ¿no? Hostia, sí, es que claro, tú lo miramos desde nuestro punto de vista y claro, ¿y quién elegiría vivir a menos 30 o 35 grados, no? Es como que... Pero claro, para ellos ya es su vida. Te acostumbras, sí. Exactamente. Ya es su... Es que seguramente ellos pensarían de nosotros esto, ¿no? ¿Cómo pueden estar Claro. todo el día con tanto ruido, con tantos elementos? Lo de los hijos, eso no lo dicen mucho, en plan, yo no entiendo cómo no tenéis hijos. No lo entienden. No entienden. Eso les parece, al menos... Que antinatural. Sí, exacto. Igual que a nosotros nos parece una locura que pueden estar a menos 30 grados picando un lago helado. Para ellos, el hecho de que no tengamos cuantos más bebés mejor, decía, pero ¿cómo tienes Porque ellos tienen muchos. cuantos más mejor? Porque al final es como la idea de la herencia y de la supervivencia es muy importante. Claro. Decían, ¿cómo tú tienes 30 años y no tienes hijos? Yo decía, es que en mi país funciona diferente. Hay mucha gente de 30 años que no tiene hijos. De hecho, en mi entorno es poco común Sí, que haya cada vez hay más, niños. cada vez hay más, sí, sí. Y eso les parecía una aberración. Decían, pues yo no sé cómo vuestra sociedad se mantiene. Y yo, Bueno, tienen razón en eso. O sea, vamos a dar 50 años más, amigos, y no habrá nada. Ya está, se acabó. Adiós, muy buenas tardes.